Trabajaba como ama de llaves en un motel de lujo en Washington, D.C. a finales de los años 90. Me llamo Sibel, y soy refugiada de Vietnam. Aunque no hablaba mucho inglés, era una de las trabajadoras más esforzadas allí. A todos les caía bien porque era amable y me enorgullecía mucho mi trabajo. El personal del motel confiaba en mí, e incluso los huéspedes dejaban pequeñas notas agradeciéndome por mantener sus habitaciones tan limpias. Trabajaba largas horas y rara vez me quejaba, sabiendo que era mejor que lo que había dejado atrás en mi país. Un día, un huésped misterioso se registró en el motel. Se hacía llamar Señor M y se instaló en la suite más cara, en la última planta. La suite era enorme, con vistas de toda la ciudad. Solo las personas más adineradas se alojaban allí. Me asignaron la limpieza de la suite, pero rápidamente descubrí que el señor M no quería que nadie entrara en su habitación. Cada vez que llamaba, amablemente me decía que no era necesario. Parecía bastante agradable, siempre sonriendo y saludando al personal con amabilidad, pero algo en él me hacía sentir incómoda. Se quedó durante más de un mes, y durante ese tiempo, nadie más que el señor M entró en la suite. El letrero de "No molestar" colgaba en la puerta como un aviso, y nunca cuestioné el asunto. Un día, el señor M se había ido. El letrero ya no estaba, y no había rastro de él en ningún lugar del motel. Asumimos que se había ido temprano por la mañana, escapándose silenciosamente sin necesidad de ayuda. Pero, cuando la recepción revisó los registros, no había nada. Nadie lo recordaba marchándose, y su nombre no figuraba en la lista de salidas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar nada atrás. El gerente del motel estaba desconcertado, pero como el señor M había pagado por adelantado con una tarjeta de crédito, nadie hizo un escándalo. Me pidieron que limpiara la suite. Dudé un momento antes de abrir la puerta. Algo en mi interior me decía que debía dar marcha atrás, pero era profesional y tenía un trabajo que hacer. Tan pronto como crucé el umbral, un olor terrible me golpeó. Era denso y putrefacto, como si alguien hubiera muerto allí. Me atraganté y me tapé la nariz, mis ojos lagrimeaban al observar la habitación. Era un desastre. La que una vez fue una suite lujosa estaba en completo desorden, como si una fiesta salvaje hubiera tenido lugar allí. Los muebles estaban volcados, botellas vacías cubrían el suelo y la cama estaba sin hacer, las sábanas enredadas y manchadas. Pero lo peor era el olor. Parecía provenir del armario, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna vertebral al acercarme. Cada paso estaba lleno de miedo. El armario estaba oscuro, y el olor se intensificó al abrir la puerta. Entre las ropas y los zapatos esparcidos, había una caja de cartón. Parecía fuera de lugar, sentada allí como si la hubieran olvidado. Mis manos temblaban al alcanzarla, sabiendo que lo que había dentro sería algo que nunca podría olvidar. La caja era ligera, pero el olor era abrumador. Levanté la tapa, y de inmediato, grité, dejándola caer al retroceder tambaleante. Dentro de la caja había un gran mechón de pelo, enmarañado y sucio, con mechones empapados de sangre seca. La visión me hizo dar vueltas la cabeza y no podía pensar con claridad. Tenía que salir de allí, tenía que alejarme de ese lugar horrible. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría hacia la puerta, pero mis piernas se sentían débiles, como si pudieran ceder en cualquier momento. Llegué al ascensor, mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar el botón. Cuando las puertas se cerraron, me apoyé en la pared, tratando de recuperar el aliento,
pero el olor persistía y la imagen del cabello ensangrentado se grabó en mi mente. No podía escapar de ello, era demasiado. Me desmayé antes de que el ascensor llegara al lobby. Cuando desperté, estaba rodeada de gente, personal del motel, paramédicos y policías. El motel se había convertido en una escena del crimen, con agentes registrando la suite, tomando fotos y reuniendo evidencia. La policía me interrogó, pero estaba demasiado conmocionada para decir mucho. Me dijeron que el señor M había usado una identidad falsa y una tarjeta de crédito robada para registrarse. La víctima fue identificada como una trabajadora de cine que había estado desaparecida durante semanas. El cabello de la caja era suyo, una pieza escalofriante de un misterio más oscuro y complejo. Nunca volví a ese motel. Renuncié a mi trabajo ese mismo día, incapaz de enfrentarme a los horrores que había descubierto. La experiencia me dejó una profunda cicatriz, una que llevé conmigo durante el resto de mi vida. Nunca olvidé el terror de ese día, el olor, la visión de esa caja. Me perseguía en mis sueños, y sin importar cuánto tiempo pasara, no podía sacudirme la sensación de haber escapado por poco de algo mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. La tormenta había sido implacable durante horas. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía por la carretera solitaria, mis nudillos se volvían blancos al agarrar el volante. Los limpiaparabrisas trabajaban a destajo, apenas manteniendo el camino visible a través del aguacero. Estaba en un viaje en solitario, simplemente tratando de escapar de todo por un rato, pero el mal tiempo y un accidente de coche más adelante me había retrasado más de lo que esperaba. Ya era bastante pasada la medianoche y yo estaba exhausta. Cuando finalmente divisé un letrero de neón parpadeante más adelante, suspiré con alivio. El letrero decía Sunset Motel, aunque la Sun se había quemado, dejándolo como un Set Motel. No me importaba, necesitaba descansar. Entré en el estacionamiento de grava. Las llantas de mi auto crujieron bajo el peso. El motel era un edificio de una sola planta en forma de L, con una hilera de habitaciones, cada puerta descascarada y descolorida. La lluvia hacía que todo se viera aún más deteriorado de lo que probablemente era. Las luces fuera de las habitaciones parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes sobre los charcos del suelo. Agarré mi bolsa y me dirigí a la pequeña oficina al final de la fila. La puerta crujió cuando la empujé, una campana tintineó a mi alrededor. El lugar olía a humedad y a cigarrillos rancios. Detrás del mostrador estaba un hombre, encorvado en una silla. Su rostro era demacrado y sus ojos pequeños y hundidos le daban un aspecto roedor. Su cabello grasiento se pegaba a su frente y sus labios finos se curvaban en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Necesita una habitación? Su voz era áspera, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Sí, respondí, tratando de ignorar la sensación incómoda que se me extendía por la columna vertebral. Solo para esta noche. Él asintió, buscando debajo del mostrador para tomar una llave. Su mano temblaba ligeramente mientras me la entregaba. Solo efectivo, dijo, sus ojos se detuvieron en mi rostro un momento demasiado largo. Dudé, pero no tenía muchas opciones. De acuerdo, dije, sacando el dinero de mi billetera. Mientras se lo entregaba, noté cómo sus dedos rozaban los míos un poco más tiempo del necesario. Me dio escalofríos. Habitación 7, dijo, señalando hacia abajo la fila de puertas. Estará bien allí. Murmuré un gracias y salí corriendo de la oficina.
La lluvia había disminuido un poco, pero el viento seguía aullando a través de las grietas en las paredes del motel. Encontré la habitación 7 fácilmente y abrí la puerta. En el instante en que entré, me golpeó un olor a humedad y a rancio que me hizo atragantarme. La habitación era pequeña, con papel tapiz descascarado y alfombras manchadas. La colcha de la cama estaba deshilachada y cuando encendí la luz, vi cucarachas dispersas por el suelo. Asqueada, retrocedí de la habitación, decidiendo entonces y allí que no me iba a quedar. La idea de acostarme en esa cama sucia me hizo sentir la piel erizada. Mi auto, aunque estrecho, estaba limpio y seguro. Regresé a mi coche, cerré las puertas y recliné el asiento lo más atrás que pude. No era cómodo, pero era mejor que la habitación. Debí haberme quedado dormida en algún momento porque me desperté con el sonido de voces susurrantes. Aturdida y desorientada, me froté los ojos y miré a mi alrededor. Me tomó un momento darme cuenta de dónde estaba. Entonces, los vi. El tipo de la recepción estaba parado justo afuera de la habitación 7, con una linterna en la mano. Estaba hablando en voz baja con otro hombre que no había visto antes, más alto y corpulento, con una capucha sobre la cabeza. El tipo de la recepción abrió la puerta, y ambos se deslizaron adentro. Mi corazón se aceleró al observarlos. ¿Qué estaban haciendo ahí dentro? Se me atragantó la respiración al darme cuenta de que me estaban buscando a mí. La forma en que se movían por la habitación, revisando la cama, el armario, incluso debajo de la cama, mostraba que estaban buscando algo, a alguien. A mí. Sentí que no podía respirar, como si el aire hubiera sido aspirado del auto. Mi primer instinto fue encender el motor y salir de allí, pero no quería hacer ruido. Me forcé a quedarme quieta, apenas atreviéndome a parpadear, rezando para que no notaran el coche estacionado a unos metros de distancia. Los minutos pasaron como horas. Observé cómo rebuscaban en mis cosas en la habitación, hojeando mi bolso y dispersando mi ropa por el suelo sucio. Entonces, el hombre más alto dijo algo al tipo de la recepción, y ambos se detuvieron. Intercambiaron una mirada antes de volver a mirar hacia afuera, cerrando la puerta tras ellos. El hombre más alto echó un vistazo al estacionamiento, sus ojos se posaron en mi coche. Me hundí en mi asiento, deseando volverme invisible. Finalmente, se dieron la vuelta y volvieron hacia la oficina. Sus sombras se proyectaban largas y amenazantes bajo las luces parpadeantes. No me movía hasta que desaparecieron adentro. Mis manos temblaban mientras buscaba mis llaves. Encendí el contacto lo más silenciosamente posible, y el motor rugió al encenderse. Por una fracción de segundo, pensé que el ruido los alertaría, pero cuando volví a mirar la oficina, no había ningún movimiento. Retrocedí del estacionamiento, manteniendo las luces apagadas hasta que estuve lo suficientemente lejos por la carretera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y cada nervio de mi cuerpo me gritaba que me alejara de ese lugar lo más rápido posible. La lluvia había cesado, pero la noche seguía oscura y pesada a mi alrededor. Conduje durante kilómetros antes de atreverme finalmente a encender la radio. Necesitaba oír algo, cualquier cosa, para ahogar el terror que todavía me aferraba. Cuando la luz del amanecer comenzó a asomarse por el horizonte, encontré una cafetería y me detuve. No tenía mucho apetito, pero necesitaba recobrar la compostura. Pedí café y recogí un periódico viejo que alguien había dejado en el mostrador. Mientras lo hojeé distraídamente, un titular me llamó la atención: motel local cerrado tras investigación.
El artículo detallaba cómo el Sunset Motel había sido cerrado días después de que yo estuviera allí, citando actividades sospechosas y el arresto del dueño por trata de personas y otros delitos. Se me heló la sangre al leer esas palabras. Había escapado por poco de algo mucho peor que una habitación sucia. Regresaba conduciendo desde una tranquila casa de campo donde había pasado la noche solo. La casa era pacífica, rodeada de campos abiertos que me transmitían una sensación de calma. El clima era fresco, y la conducción por el campo era agradable, con colinas onduladas y casas de campo dispersas a lo largo del camino. No tenía planeado detenerme en ningún lugar, pero se estaba haciendo tarde y no quería conducir de noche. Cuando la oscuridad cayó, decidí que era mejor encontrar un lugar para descansar esa noche. Fue entonces cuando vi un pequeño motel destartalado a un lado del camino. Parecía viejo, como si no hubiera sido actualizado en décadas. La pintura de las paredes se estaba descascarando, y el letrero de neón parpadeaba débilmente, proyectando un brillo inquietante sobre el desolado estacionamiento. No había otros coches alrededor, y no estaba seguro de que el lugar estuviera abierto, pero estaba demasiado cansado para seguir conduciendo. Entré en el estacionamiento y aparqué cerca de la oficina. En el interior, el aire se sentía rancio, y un olor a humedad me golpeó en el momento en que entré. El hombre en la recepción era viejo, con pelo gris y una mirada distante en los ojos. Apenas habló cuando me entregó una llave. No hice preguntas, solo quería un lugar para dormir. Mi habitación estaba en el extremo del motel. Al caminar hacia ella, noté lo silencioso que estaba todo. No había otros huéspedes, ni sonidos de la carretera, solo un silencio inquietante. La puerta de mi habitación crujió fuerte al abrirla, y en el interior, no era mucho mejor. La habitación era pequeña, con papel tapiz descolorido y una cama vieja con un colchón abultado. Una sola lámpara débil iluminaba la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Pensé en marcharme, pero estaba demasiado cansado para importarme. Dejé mis maletas en el suelo y me senté al borde de la cama. El aire de la habitación era pesado, como si no se hubiera ventilado en años. Intenté sacudirme la inquietud que me invadió. Me dije a mí mismo que estaba siendo tonto, que solo necesitaba dormir, pero algo no estaba bien. Al acostarme, no pude evitar sentir que alguien me observaba. Eché un vistazo a la habitación, y las sombras parecían moverse con el parpadeo de la luz de la lámpara. Tiré la manta sobre mí y cerré los ojos, pero la sensación no se fue. Era como si la propia habitación estuviera viva, respirando lentamente a mi alrededor. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Entonces, lo escuché. Un suave sonido como de susurro, como si una tela rozara el suelo. Mis ojos se abrieron de golpe y me senté en la cama, escaneando la habitación. Al principio, no vi nada, solo la misma habitación vieja y sombría. Pero luego, en la esquina, cerca del pie de la cama, vi que algo se movía. Era oscuro y difícil de distinguir, pero estaba ahí. Me quedé congelado, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Fijé la vista en la esquina, esperando que fuera solo un truco de la luz, pero la figura se hizo más clara. Parecía una persona, encorvada, con la espalda vuelta hacia mí. No pude ver su rostro, solo una sombra que parecía demasiado real para ser mi imaginación. Se quedó quieto por un momento, luego lentamente giró la cabeza hacia mí. Mi estómago se hundió. No tenía rostro, solo un espacio vacío y oscuro donde debería estar el rostro.
sentí frío, mi cuerpo se congeló de miedo. Finalmente, me obligué a moverme, salí de la cama y retrocedí hacia la puerta. La figura permaneció en su lugar, pero no esperé a ver si se movía. Agarré mi bolso y forcejeé con el pomo de la puerta, mis manos temblaban. Abrí de golpe la puerta y salí corriendo al exterior, jadeando por aire tan pronto como estuve a la intemperie. El aire de la noche se sintió frío contra mi piel, pero no me importó. Corrí hacia mi coche sin a la habitación ni al motel. Salté al asiento del conductor, arranqué el motor y salí a toda velocidad del estacionamiento. Mis manos todavía temblaban mientras agarraba el volante, mi corazón se aceleraba. No dejé de conducir durante mucho tiempo. La oscura carretera se extendía ante mí, y seguí comprobando el espejo retrovisor, esperando ver algo que me siguiera. Pero no había nada. Solo la carretera vacía y el débil resplandor del letrero de neón del motel desapareciendo detrás de mí. No sabía qué había experimentado, pero sabía una cosa, no iba a pasar la noche en ese lugar. Fuera lo que había visto, lo que fuera que estuviera en esa habitación, no era algo a lo que quisiera volver a enfrentarme. El resto de mi viaje fue un borrón. No me detuve hasta llegar a un pueblo a kilómetros de distancia, donde encontré una gasolinera bien iluminada y me estacioné un momento para recuperar el aliento. Me quedé en mi coche, los eventos de la noche se reproducían en mi mente. Intenté convencerme a mí mismo de que todo había sido una mala pesadilla, pero en el fondo sabía que no era así. La imagen de esa figura sin rostro parada al pie de mi cama se mantuvo conmigo mucho después de dejar el motel atrás. Había escapado ileso, pero la memoria de esa noche me perseguiría para siempre.